Este podcast es una iniciativa de Quinton Brands, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca, y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com. Bueno. Hoy charlamos con Isabel Cabrero, Head of Marketing en Velvo, la plataforma líder de datos y pagos de Open Finance en Latinoamérica. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Fenomenal, un placer estar aquí contigo, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que soy fan de este podcast y hoy verme aquí contigo, pues la verdad que estoy muy feliz. A mí, ya te digo, me gusta hablar con gente que tiene cierto bagaje en la gestión de las marcas, independientemente de que tenga formación o no, o sí, o más o menos. Al final, los retos que te encuentras en el día a día son los que son y es donde realmente, yo digo que donde se aprende es haciendo. Entonces, en el barro. En el barro, totalmente. Entonces, nada, hoy la idea es tener una conversación en torno a lo que haces en Velvo, en un poco también tu expertise en relación a la gestión de estas marcas, de cómo ha crecido y qué es sobre todo Velvo, ¿no? Entonces, bueno, quizás la primera pregunta tendría que ir por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué haces exactamente en Velvo y qué es Velvo? Estupendo. Bueno, pues en Velvo dirijo el departamento de marketing y comunicación. Me uní al equipo ya hace más de 3 años, porque bueno, pues un buen día, Pablo Viguera me llamó y la verdad es que yo dije, Pablo Viguera es el CEO, me encantó, me entusiasmó el proyecto y dije, bueno, tengo que estar allí, ¿no? Y hablando un poquito de qué es Velvo, pues como tú bien has dicho, Velvo es la plataforma de Open Finance líder en Latinoamérica, aunque el proyecto nace aquí en España. Pablo Viguera y Uri Tintores son los CEOs, que son españoles, en concreto de Barcelona, y ellos, pues tras su paso por diferentes fintechs y como Revolut, pues se dieron cuenta que hacía falta una plataforma de Open Finance para México, para Brasil, para Colombia. Por eso decidieron crear Velvo, porque básicamente era el producto que a ellos les hubiese encantado usar pues cuando trabajaban en otras fintechs. Y un poco pues por explicarte qué hace Velvo. O sea, lo que hace Velvo es facilitar a otras empresas financieras como bancos, fintech, el acceso a los datos financieros de sus usuarios finales para poderles ofrecer pues un mejor crédito o mejores productos financieros. Al final en Latinoamérica nos encontramos, ¿no?, como que la mitad de la población pues están bancarizadas, o sea, no tienen cuentas bancarias. Entonces, pues bueno, esa es un poco la misión de Velvo, pues ayudar a romper esa brecha y poder facilitar el acceso a mejores productos financieros. Eso empezó así, pero ahora, pues después de haber creado esos raíles entre las entidades bancarias, ahora pues hemos empezado a hacer soluciones de pagos, que son pagos cuenta a cuenta, que es el clásico Pay by Bank, que básicamente pues tú puedes iniciar un pago a través de una tarjeta de crédito o un Bizum. Pues bueno, con esto lo puedes hacer a través de tu cuenta bancaria. Eliges directamente BBVA o Santander. Así que bueno, pues ahí ahora estamos expandiendo nuestra oferta hacia soluciones de pagos. Y muy interesante, además esto tiene la peculiaridad, a mí me llamó la atención porque está centrada en un mercado que aparentemente no es el propio de los fundadores o en el que, porque además, como he dicho, son españoles y esta empresa, pero es algo que da en un mercado allí, ¿no? Entiendo que ha debido o tiene que ser un reto, ¿no? Quizás como empresa estar, a lo mejor, pues entiendo que tú estás aquí en España y tal, entonces trabajar para alguien en América, horarios cambiados, en fin, ¿cómo se gestiona eso en el día a día, en lo que tú haces habitualmente? Sí, pues la verdad es que es todo un reto, ¿no? Porque con México llegamos a tener a veces diferencias de horarias de 7 horas.
Imagínate, yo estoy como en el futuro, ¿no? Entonces es complicado. Pero bueno, al final pues te vas acostumbrando, ¿no? Haciendo muchas cosas de manera asíncrona a la hora de gestionar el equipo, pues porque pues yo, por ejemplo, esta mañana me he levantado y he visto un montón de mensajes que había recibido la noche anterior, ¿no? Entonces, pues te acostumbras a que a veces no vas a tener una respuesta inmediata y que va a llegar un poco más tarde. Mucho Meet, te puedes imaginar, muchas llamadas porque al final no me tienen ahí, el caso de mi equipo no me tiene ahí cerca, entonces pues bueno, intentando tener muchas llamadas y manteniendo una comunicación muy fluida. Trabajar con el mercado de Latinoamérica para mí era algo nuevo y también pues ahí me enfrenté a muchísimos retos, ¿no? Pues cosas que son muy diferentes, ¿no? Tanto a nivel cultural como la madurez del mercado fintech en los diferentes mercados. Entonces tuve que quitarme como muchos prejuicios o cosas que tenía, ¿no? De cómo yo creo que se hacen las cosas aquí y te crees que es igual en todos lados. Y eso, pues bueno, la verdad que ha sido todo un aprendizaje. Y también a la hora de gestionar el equipo y contratar al equipo, ¿no? Ahí también bueno, pues ha sido todo un reto. Tengo parte del equipo que está aquí, ¿no? En Europa y otra parte del equipo que está allí, en concreto el equipo de marketing y de comunicación. Uh-huh. Pero sí, yo creo que sobre todo es mantener una comunicación muy transparente, diaria, aunque sea por videollamada. Y bueno, y también hay que viajar. Eso también está ahí. Eso también está ahí. Sí, cruzar el charco. No, pero cruzar el charco. A ver, es lo que tienen. Me interesa mucho el enfoque porque ya sabes que hoy en día, desde la pandemia hasta parte, está este debate entre presencialidad, online. Esto no está, esta es una pregunta que se me acaba de ocurrir, pero creo que vienen bien, sobre todo para muchas empresas o muchos negocios que justamente tienen esa disyuntiva, ¿no? De decir, vale, ¿cómo gestiono esto? Porque ya son personas que a lo mejor no están en el mismo país, pero en diferente ciudad, y ya les cuesta, ya es un reto, ¿no? Hacer ese esfuerzo y buscan una presencialidad, buscan un modelo mixto, en fin. Claro, hacerlo a nivel planetario, o sea, porque esto es a nivel planetario, tienes gente en Europa, gente en Latinoamérica, gente en España, es a nivel planetario. Entonces, entiendo que eso, y además cuando aunque hayáis nacido ya con ese modelo, porque entiendo que habéis nacido ya con ese modelo. Exacto. Aún así es lo que tú dices, ¿no? La gestión tiene que ser complicada, pero bueno, también entiendo que habiendo unos protocolos o una forma de proceder muy estructurada, y tampoco es algo que tú entiendo que vuestro trabajo tampoco sea no hay muchas cosas de hoy para allá, ¿sabes? Sino que se puede gestionar de esa manera, porque es que si no, no hay otra, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo lo hacéis en algún caso concreto o alguna cosa así que podáis decir, pues esto, yo soy muy defensora de esto, o creo que es bueno, o creo que es mejor de otra manera, también puede ser, ¿no? Decir, oye, pues la verdad es que me resulta difícil aquí, aquí y aquí. Pues no sé. Te diría que aquí yo no tengo una opinión muy clara, ¿no? En cuanto full remoto, full mejor híbrido, mejor presencial. Es un debate que estoy teniendo, ¿no? con muchos colegas de otras empresas, en plan de cómo lo estáis haciendo, qué es mejor. Te digo por qué. Mira, yo creo que la parte presencial te da una parte de creatividad que se pierde muchísimo con el remoto, ¿no? Echo mucho de menos, yo que soy full remote, esas conversaciones de café en el que el de ventas te dice, no, es que estoy teniendo este problema con estos clientes, y tú le dices, no, es que a mí se me ocurre, venga, vamos a hacer esta campaña y yo te puedo ayudar. Luego también pues a nivel de producto, escuchar bien, hablar con los ingenieros y demás, porque esos foros, cuando estás en remoto, se dan menos. O sea, o tienes que forzarlos. Bueno, venga, voy a poner una llamada al account executive para que me cuente qué tal. O voy a hablar con el de ingeniería. Y se pierde ahí creo que espontaneidad y mucha parte de creatividad. Creo que hay muchas ideas que nacen ahí de esa parte presencial y que yo ahora por estar en remoto me pierdo y tengo que forzar.
tengo que forzar llenándome el calendario pues de llamadas, ¿no? Para no perder ese día. Pero luego el remoto, por supuesto, nos ha permitido contratar talento en muchísimas partes del mundo, en cualquier parte del mundo. Velvo para eso tenemos posiciones, tenemos a gente en Grecia, gente en Alemania, gente en LATAM, por supuesto, gente en Portugal, o sea, y eso es gracias al remoto, gracias a poderles dar la posibilidad de trabajar desde allí y a la hora de contratar talento ahí te ha abierto todo un mundo de posibilidades que no se acota solo a las ciudades donde tenemos oficinas. Totalmente. De hecho, creo que esa es la posición. Te has dicho que no la tienes definida, pero yo creo que la posición intermedia en muchos casos suele ser la más adecuada. Al final es un balance. Exacto, sí, un poco el híbrido. ¿Qué me compensa más? ¿Qué gano, qué pierdo? Y cada empresa pues tiene que tener su propia... Y eso está muy relacionado también, y hay un poco tirándolo hacia mi terreno quizás, está muy relacionado también a la esencia de tu marca, ¿no? Es decir, a lo como tú eres. Si tú eres una startup, fintech, que ha nacido un poco para revolucionar pandemia, cosas. Pandemia, tal. O sea, es que claro, ya tu esencia tira para un lado. Tienes otra empresa que es una empresa familiar, la típica empresa familiar, más tradicional, más tal, pues obviamente vas a buscar una presencialidad porque tu marca te lo está pidiendo, ¿no? O sea, creo que nunca hay una receta para... Por eso estos debates son un poco, hasta cierto punto, estériles, porque dependen mucho de cómo sea la empresa o cómo sea el negocio o cómo sea lo que haga, ¿no? Entonces, bueno, me ha salido así un poco sobre la marcha esta pregunta, pero creo que es interesante. Vale, ¿cómo dijiste, oye, me voy a dedicar al tema del marketing? Porque, por lo que he visto, estudiaste periodismo, luego has hecho diseño gráfico también. Entonces, creo que la conjunción de las dos cosas ha dicho marketing, ¿no? Pero, porque yo me dedico al branding, pero yo vengo también del diseño. Y si te digo que yo estudio Bellas Artes, es decir, que al final las reconversiones están a la orden del día. Pues sí, soy un perfil reciclado totalmente, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, pues terminé la carrera y en plena crisis. Yo me creía que iba a ser periodista, por supuesto, de estas de que lo llevaba en las venas, que quería ser periodista desde que era una niña. Pero bueno, mi primer trabajo, mi primera oportunidad de trabajo me la dio BQ. Y ahí el puesto pues era de marketing digital o en aquella época, bueno, no lo que era marketing digital. Lo que creíamos que era marketing digital, pero oye, ahí empezábamos a hacer nuestros pinitos en marketing digital y un poco la oportunidad me vino porque yo había hecho diseño web muy humildemente, que ahora mismo no me creo para nada diseñadora web. Y ahí empecé en BQ, que bueno, BQ fue una de las grandes marcas tecnológicas españolas, produciendo teléfonos, ¿no? Smartphones, impresoras 3D. Y en BQ durante esos años vi el nacimiento de una marca, el rebranding de la marca y la casi muerte de la marca antes de irme. O sea que, bueno, ahí es otra historia. Ahora luego te pregunto, luego si quieres hablamos. Da para otro podcast. Muy interesante, sí. Y ahí era una marca, pues puro B2C, ¿no? Lo que hacíamos, consumidor final. Y de ahí salté a Carto, que bueno, pues es una de las startups, yo creo, más famosas de España. Yo me uní al equipo cuando la marca ya era una marca sólida, con una gran comunidad, una comunidad muy reconocida, o sea, tenía un montón de fans, Carto, ¿no? O sea, fans, puros fans, porque habían hecho muy bien el ejercicio de comunidad a nivel de marca y bueno, también tenía diseñadores de máximo nivel que han pasado pues yo diría que por las mejores startups, ¿no? de España. Muchos venían de Twitter. O sea, bueno, al final creo que es algo que se notaba que había mucha calidad también en la parte de diseño. Y ahí fue mi primera experiencia con la parte de B2B, ¿no? O sea, con la parte de marketing B2B. Ahí es donde empecé mi carrera pues más orientada al B2B y en concreto a empresas que son software as a service, ¿no?
que es como yo siempre digo, bueno, si soy capaz de hacer marketing de software, digo, oye, ya el resto tiene que ser mucho más fácil. Y de ahí pasé a Velvo, donde, bueno, me uní en la empresa en los early stage, ¿no? En una fase muy inicial, que Carto ya estaba como más avanzada en la marca, donde en Velvo sí que tenía el reto de crear todo desde cero. O sea, crear la marca desde cero. Que si quieres te puedo contar y hilar un poco la experiencia en Velvo, no sé si... Vale, genial. Sí. Pues te cuento un poquito en Velvo. Cuando llegué a Velvo, pues hace ya eso más de 3 años, la empresa pues era muy pequeñita, ¿no? Y casi todo, pues todo lo que se hacía de marketing lo hacía Pablo Viguera, uno de los CEOs, con muchísimo gusto, tengo que decirlo. O sea, es un lujo tener un CEO que entiende marketing y que entiende, o sea, eso es fundamental. Y cuando llegué, pues habían creado un logo, ¿no? Una tipografía, un poco los basics del color y poquito más. Y tenían un website que yo no podía ni tocar porque era algo que gestionaba el producto. Y algo muy importante es que sí que tenían muy clara cuál era la visión de la empresa, los valores y la misión. O sea, yo ya me encontré con un trabajito hecho, que era importante y que lo tenían muy claro. Como tú decías, ¿no? En las startups, pues los CEOs al final es que son ellos la marca, ¿no? O sea, ellos son parte de la historia. Y aquí Pablo y Yuri habían hecho un muy buen trabajo. Entonces yo llegué y solo había un diseñador que era más de la parte de producto. Y mi primera decisión, y creo que ahora la veo muy acertada, fue contratar un diseñador de marketing, de branding. Porque al final yo digo, bueno, tengo que empezar a crear cosas y esto no lo puedo hacer, hay que darle forma y necesito a alguien de diseño. Y esa fue mi primera contratación. Junto a esta persona, la segunda contratación que hice del equipo fue una persona de comunicación y contenido. Porque yo dije, tenemos que crear una nueva categoría en el mercado que es un concepto que nadie conoce, como es el Open Finance en Latinoamérica, porque es un concepto que en Europa, en Estados Unidos sí que está más desarrollado. No había nada escrito, estaba todo por crear. Y ahí yo dije, tenemos que jugar una estrategia a largo plazo, ¿no? Que es empezar a educar el mercado y esto no es algo que vayamos a ver mañana mismo, pero nos tenemos que posicionar como líderes en esta categoría y que cuando la gente hable de Open Finance piense en Velvo o recurran a nuestro blog, a nuestros white papers, a nuestro contenido cuando quieran saber más sobre esto. Y ahí vino la persona de comunicación, ¿no? Para jugar como pues este a largo plazo. Largo plazo. Exacto. Durante el principio, pues era un poco branding de guerrilla. En plan, bueno, venga, tenemos que hacer esto, tal, la diseñadora, tengo esta idea para hacer esto en la marca. Bueno, venga, vamos a hacerlo. Venga, vamos a probar. Ay, quiero experimentar con esto. Venga, o sea, todo muy de hay que hacerlo. Y muy modelo startup, en verdad. Muy modelo startup, ¿no? Yo no me senté una tarde y pensé, ¿cómo vamos a proyectar la marca? ¿Cuál va a ser los siguientes pasos? Te mentiría. Bueno, lo hacemos y ya veremos. Y ahí, pues al final, con mucha agilidad, empiezas a sacar cosas, empiezas a rediseñar la web, empiezas a introducir ya como nuevos elementos de marca, hasta que llega un punto en el que dices, bueno, o sea, tenemos un cacao aquí montado en el Figma, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Y eso pasó como yo creo que pues hace 1 año y medio, o sea, 1 año de supervivencia, 1 año y medio, y luego ya ahí sí que nos planteamos hacer pues un brand book, ¿no? Y desarrollar pues cuáles eran los principios de la marca, cómo se expresaba visualmente, los usos del lo clásico, ¿no? Lo típico. Y una parte muy importante no era solo la parte visual, no es cómo comunicamos la marca.
cuál es nuestra voz, cuál es nuestro tono, cómo varía dependiendo de si nos comunicamos con nuestros clientes o con un inversor o con un end user. Entonces ahí fue como cuando hicimos todo ese ejercicio de, bueno, pues de poner todo en común. Porque durante este tiempo, al principio, el enfoque de la startup, y yo creo que de todas las startups, es que te diriges hacia otras startups. ¿Por qué? Porque pueden ser muy buenos early adopters de tu producto. Pero llega un momento en el que, bueno, el producto ya tienes el product fit, ¿no? Está validado, funciona, gusta. Y empiezas a ir upmarket. Te empiezas a dirigir a otras audiencias, que en nuestro caso fue a bancos. Entonces ahí hubo un momento en que dijimos, bueno, tenemos que no parecer tan startup. Tenemos que empezar a generar mucha más confianza para poder atraer a este tipo de clientes. Y aquí también hicimos ciertos ajustes de tono y también en la parte de identidad visual, pues para parecer, una marca confiable de cara a un banco. Que la parte más, sin perder la parte de somos startups y somos ágiles y qué guay somos, pero también teniendo en cuenta pues, que esa audiencia busca otro tipo de cosas. Y eso también fue un proceso durante este tiempo de la marca. También durante este camino, y te salto a otro tema totalmente, teníamos que atraer talento. Todas las startups contratando como locos. ¿Cómo nos diferenciábamos? Entonces ahí toda la parte de Brand Employer fue conversaciones que tuvimos y que seguimos teniendo, porque es muy importante cómo atraes y cómo retienes talento. Y para eso tienes que tener muy definidos los valores, la cultura, pues para que la gente decida trabajar en Bellway y no en otra empresa. En un mercado en el que, ¿sabes? ¿No? Un mercado de ingeniería y de producto en el que pues hay mucha demanda de perfiles. ¿Cómo te posicionas para ser diferente? Y eso es algo que durante este tiempo pues siempre hemos tenido muy en mente, la verdad. Hubo también otro punto de inflexión durante este tiempo, que fue cuando decidimos introducir la parte de pagos en nuestra solución, porque nosotros hablábamos de Open Finance, acceso a los datos financieros, etcétera, pero de repente, ¡pum!, pagos, que está relacionado, pero no. Y ahí tuvimos que hacer todo un ejercicio de narrativa para que dentro de nuestra historia la parte de pagos no se quedase como Belbo hace esto, no, o sea, que todo tuviese una coherencia dentro de la narrativa. Adaptarlo a la web, adaptarlo a nuestros key message, adaptarlo a cada vez que hablamos con un periodista, cada vez que hablamos. Entonces ahí también fue un punto de inflexión en la marca, en el que tuvimos que adaptar la narrativa y la historia, pues para que todo tuviese sentido y que no se viese incoherente, porque creo que lo peor de una marca es cuando se ven incoherencias. En plan de esto y ahora esto, porque dicen que tal y luego... Tiene mucha fiabilidad, pero un plumazo. Exacto, sí. Y ese ejercicio de narrativa... Creo que sí que estoy bastante, orgullosa de ya haber tenido el tiempo, de haber parado y haberlo hecho bien para cuando lanzamos la parte de pagos, que todo tuviese sentido. Oye, yo la verdad es que me está encantando lo que estás diciendo y de hecho he dejado un poco que me salían un montón de preguntas, pero digo, bueno, voy a dejarlo. Ya me he imaginado y te he soltado todo el rollo. Pero me parece súper interesante porque, y ahora te digo yo, lo que veo interesante de todo lo que has dicho. Al final, esto que os habéis ido encontrando es lo que le pasa a todas las startups cuando empiezan a tienen el producto validado y tienen que saltarlo. Esto le pasa a todas, pero no solo a las startups, a cualquier negocio. Además, pasan por el mismo problema. Y se dan cuenta cuando ya tienen lo que tú has dicho. Tengo un merder aquí, tengo un cacao que no sé cómo ordenar
me tengo que parar, ¿sabes? Me tengo que parar y hacerlo. Y luego los empleados. Y luego, es que además son los pains que yo me encuentro habitualmente cuando trabajo con cliente, ya sea startup, ya sea pyme, ya sea lo que sea, son los pains. Cacao, desorden y empleados. Es como, ostras, y narrativa, ¿y cómo cuento esto? O extensiones de marca. Y de repente ahora hago esto y de repente hago esto también. Y esto cómo lo encajo, ¿no? O sea, es que son me mola porque has dicho los 3-4 pains principales que tienen casi cualquier empresa a nivel de marca, ¿vale? A nivel de branding. Está genial porque vosotros habéis ido sobre la marcha, habéis ido siendo conscientes de ello, que eso es el primer paso. Muchas veces no eres consciente de que esto, o no le das el peso específico, ¿no? Y te quería preguntar, quizás, ¿habéis notado un cambio, si puedes decir un porcentaje? Decir, oye, pues mira, desde que hemos hecho todo este proceso de sentarnos a ordenar, yo creo que hemos mejorado en esto, ha habido una mejora o no, decir, pues mira, hemos sido igual o hemos conseguido aumentar. O sea, ¿cómo se ha trasladado ese orden en la marca al negocio, a la generación de valor, a la generación de confianza, al hecho de decir, oye, paso de ir a vender a startups a vender a bancos? Joder, es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje le atribuirías tú a ese ejercicio que habéis hecho tan profundo de mejora, si es que ha habido mejora, claro? Pues, o sea, desde luego que la ha habido. No sabría decirte un porcentaje como tal, pero por supuesto nuestro negocio ha ido creciendo y te puedo dar no te puedo dar el porcentaje, pero te puedo decir cosas que han pasado, vale. Como que es que nosotros hayamos añadido a nuestra cartera de portfolio a grandes bancos, ¿no? Como Santander, Nubank, que es el gran banco de Latinoamérica, Openbank. Entonces, creo que, bueno, muchas cosas han pasado, por supuesto, no solo en la marca, pero si el objetivo era que la marca atrayese a esos bancos, pues por supuesto, check. O sea que ahí sí que lo hemos visto. Y una cosa que creo que es lo que más feliz me hace es cuando el equipo de ventas está hablando con un banco y de repente les dicen, no, es que nosotros queremos hacerlo con Velvo porque es la marca en la que confiamos. Y digo, bien, ¿no? O sea... chicos, hoy fiesta. Fiesta, sí, pues digo... Conseguir eso es la clave. Digo, no tengo un número, pero sí que sé que la gente, obviamente es un equipo, o sea, es un trabajo a nivel de empresa, ¿no? Porque se trabaja a nivel de producto a muchos niveles. Pero digo, bueno, si alguien es capaz de abrir la web de Velvo, ver nuestro contenido, ver nuestras redes sociales y pensar, confío en esta gente, pues es que lo estamos haciendo bien. Y ahí están las pruebas de los logos con los que estamos trabajando ahora. Es muy importante esto que estás diciendo porque es lo que tú dices. Al final no hay un KPI, a lo mejor un porcentaje. O a lo mejor, dices, no me para a calcularlo, ¿no? Pero exacto. La sensación, lo que percibo es que realmente hay un cambio a mejor y, claro, eso ya compensa el ejercicio o los tiempos. Y muchas veces eso es lo que a muchos negocios les cuesta hacer, ¿no? Visualizar la mejora, ¿no? El resultado y cómo eso va a compensar hacer el esfuerzo. Porque bien sea porque lo subcontrates a una agencia de branding, bien sea porque lo hagas internamente, le estás dedicando recursos. Y al final, cuando le dedicas recursos, le dedicas tiempo y dinero, ¿no? Entonces dices, y cuando entras cuando entras ya en dinero, ya es tabla de Excel. A ver, ¿sabes? Vamos a ver, ¿me cuadra, no me cuadra, tal, ¿no? Entonces, que ver casos de estos en los que, joder, he empezado pequeñito, con una visión clara, lo que tú has dicho, un basics. Voy con una visión, voy con un logotipo, voy con una imagen, vamos los CEOs a vender, porque es como se empieza normalmente. Sí. Y siguen vendiendo, ¿eh? Siguen vendiendo, no, claro, por supuesto. Además, en muchos casos lo van a seguir haciendo porque es su proyecto y quieren estar vinculados. Además, las startups son muy de propósitos, donde yo tengo esta visión del mundo, yo tengo esta forma de entenderlo, yo vengo de aquí y quiero hacerlo, y quiero implantarlo de mi manera de hacer, ¿no? Entonces, eso va muy asociado a los fundadores o al fundador. Y bueno, ver esa transformación, ese cambio en más o menos corto plazo, entiéndeme, porque desde la pandemia hasta ahora han pasado 3-4 años. Para mí, lo que es una gestión de marca con un cambio de proceso es corto plazo, ¿vale? Si tenemos en cuenta
Es largo plazo para una startup, me refiero. Porque en la curva Para mí han sido como 10 años. Pero... no, es muy intenso. El aprendizaje es muy intenso y más en las startups que tienen como esa metodología ágil de hacer cosas rápido y si se rompe no pasa nada. Y tiramos, sí. Tiene esa forma, pero es interesante porque no está reñido, que es un poco lo que a mí un poco hago con el podcast también, es decir, que no está reñido el trabajar la marca, trabajar el largo plazo, con combinarlo con el corto y tener que ir ajustando. De hecho, mi visión del branding tiene mucho que ver con un branding muy flexible. Hoy en día las marcas tienen que ser muy plásticas y adaptarse a diferentes situaciones. Lo que tú has dicho, pues ahora de repente tengo que hacer otra cosa que no estaba hacia Open Finance, pero es que me tengo que darme en pagos y dices, esto está relacionado, pero no, ¿cómo lo comunico? Eso es flexibilidad. Y mi marca está preparada para hacer ese cambio sin que se vean las costuras que decíamos antes, sin que se noten tensiones. Entonces, eso yo creo que es muy importante y creo que tener gente dentro de las empresas que lo valore, que lo entienda y que lo fomente, pues me parece importantísimo, ¿no? Así que, genial. Vale, cuéntanos ahora un poquito, yo suelo hacer estas preguntas a la gente que viene al podcast y me gustaría saber que me contaras, aunque ya hemos estado hablando bastante, ¿no? Pero bueno, lo resumimos en una frasecita o en dos. ¿Qué es para ti un negocio y qué es para ti una marca? Pues a ver, yo creo que la palabra negocio va ligada mucho al dinero, ¿no? O sea, a la generación de revenue o de un beneficio. Al final yo veo un poco la marca, ¿no? Como esa representación visual y no solo visual sobre cómo se comunica la marca y cómo la expresamos. Eso para mí sería como la definición en una línea. Un poco teórica igual, ¿eh? Mira, me gusta. A ver, yo hago esta pregunta para que los invitados puedan explicar la vinculación. A mí me interesa mucho que la gente entienda o que los oyentes entiendan o sobre todo divulgar en que el negocio y la marca es algo que corren en paralelo, ¿no? Entonces, por eso hago esta pregunta, para que se genere esa vinculación. Sí, el negocio es la parte a lo mejor más transaccional y tal, pero la marca es lo que representa el negocio, ¿no? Es decir, es lo que tú piensas de mi negocio. Ahí hay una vinculación directa. Entonces, que afecta a esa cuenta de resultados, ¿no? Lo que tú pienses de mi negocio afecta a la parte económica del negocio, ¿no? Me parece interesante eso. Vale, cuéntanos algo de lo que tú haces en el día a día que de verdad creas que aporta valor, ya bien sea gestión de equipos, bien sea presentación de campañas, en fin, de lo que tú sabes hacer, ¿vale? Y que el oyente pueda aplicar con cierta agilidad. Puede ser temas de gestión de equipos, puede ser temas de gestión del estrés, lo que consideres, ¿vale? No tiene por qué estar relacionado estrictamente con lo que hace Belbo, ¿no? Vale, pues había un punto que quería comentar que yo creo que es algo que nos ha servido mucho en el día a día a la hora de generar, ¿no? De crear marca, y luego si quieres puedo hablar de la gestión de equipos, que eso también es interesante. Y es como nosotros siempre hemos tenido una obsesión en contar la historia de nuestros clientes, que nuestra propia historia al final es su historia. Y en vez de obsesionarlos con decir es que somos los mejores, intentar ser los mejores a través, ¿no? de la voz de nuestros clientes y de sus historias. Y eso es una obsesión a nivel de empresa, que se convierte un poco en customer stories, en entrevistar a nuestros clientes y demás. Y creo que esa es es un gran ejemplo. Entonces, obsesionarte, ¿no? Y poner la historia de tus clientes en el centro de todo, pero no en la teoría, ponerlo de verdad y obsesionarte en hablar con ellos, en ver qué te cuentan del producto, en ver cuál es su visión, su misión, porque al final va a ser la nuestra y eso está muy ligado. Y también intentar, ¿no? Esto es lo que te decía, ser único, mejor que mejor, ¿no? O sea, que todo el mundo soy el mejor no, porque soy único y qué me diferencia. Y eso va muy ligado a ser capaz de cumplir tus promesas. Ojo, esto es fundamental. Si no cumples tus promesas a tus clientes y qué estás haciendo como marca, estás perdido. O sea, ahí sí que vas a perder clientes, vas a perder la reputación de marca y todo.
Sí que eso como cosas en el día a día que me obsesionan. En cuanto a la gestión de equipos, no sé, ¿tengo tiempo? Sí, tira. Sí, vale. Tranquilo. En cuanto a la gestión de equipos, mira, yo es que nunca quise ser manager. Es que yo la verdad que a veces digo, pero me he encontrado con esto, ¿no? Pues si yo soy una persona del barro absoluto, pero pues me ha venido, ¿no? Entonces yo digo, yo soy la manager que nunca quiso ser manager y nunca estuve en mis objetivos. Y esto ha sido todo un aprendizaje, la gestión de equipos, sigo aprendiendo. Y creo que ahí a veces está un poco sobrevalorada la figura de manager, porque nos han enseñado en la vida a que ser jefe es tener éxito en la vida, ¿no? Cuando la gente, no, Isa, le va genial, es jefa. Bueno, es que creo que es algo muy complicado, es una posición muy complicada en la que tú estás gestionando las expectativas de un equipo, su carrera, sus frustraciones, sus deseos, ayudarles a cumplir sus sueños o no, o decepcionarlos. Me parece súper complicado. Entonces ahí sí que la verdad es que creo que la gente, pues bueno, si está pensando en dar ese salto, realmente que pruebe, pero es una parte muy complicada. Luego tiene partes muy bonitas, por supuesto, que yo disfruto mucho y que me dan mucha alegría, pero ser manager es muy complicado, muy, muy complicado. Yo, antes de tener el estudio de branding y tal, un poco por mi cuenta y tal, trabajaba en jefe de diseño en una universidad aquí en Murcia, la Universidad Católica de Murcia, y dices, en los 4 años que estaba de jefe de diseño, aprendí un montón de cosas. Pero la primera y la principal es que mi trabajo no consistía en brillar yo, sino en hacer brillar a mi equipo. O sea, mi trabajo consistía en que ellos hicieran su trabajo muy bien. Exacto. ¿Sabes? Era como... Entonces, cuando eso lo entendí, empecé a darles el crédito a ellos, a defenderlos a ellos, en cualquier... Si la hace mal, pues obviamente hablar y corregirlo, ¿no? Pero empezar a darles el valor de su trabajo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que eso enseguida les ayudaba a querer seguir vinculados de alguna manera, ¿no? Y que además redundaba en mi beneficio, porque además de cara a ellos hacían un buen trabajo, luego claro. ¿no? ¿Sabes? Entonces, el momento en el que entendí eso, y por supuesto, situaciones complejas hay en todo tipo, y gestionas personas, y cada persona es un mundo, y yo le he metido la pata contratando, y tuve que también contratar, y en muchos casos he metido la pata, y me ha salido rana, o no ha seguido, y no solo a nivel profesional, ¿no? Sino a nivel pues personal, de que no encaja, metes una pieza que no encaja con el engranaje, ¿no? Y dices, ostras, y aquí esto cómo lo gestionas y cómo lo da. Es un mundo aparte lo del management de equipo, de personas y el management de equipo, porque y corre en paralelo a tu profesión. ¿Sabes? Es como... Y también me pasó un poco como a ti. O sea, yo me lo encontré. Es como, no era donde yo hacía otras cosas y de repente tienes que gestionar personas. De repente crea el equipo, ¿no? De repente tienes que gestionar a estas personas y ahora te encargas tú de todo esto y dices, vale, ¿y cómo lo hago? ¿No? Es como... Claro. Lo bueno ahí es, pues eso, humildad. Yo sobre todo me intentaba, pues eso, un enfoque muy humilde, intentar siempre, pues como me gustaba que me trataran a mí, en el fondo era eso. Es decir, yo había tenido, por suerte, por desgracia, he tenido de todo tipo de jefes, porque en la época de crisis, yo salí de la universidad en crisis absoluta, 2009, o sea... Como yo, sí. ¿Sabes? Y ahí has tenido que trabajar en todos los sitios, en todas las circunstancias y con todo tipo de personas. Exacto. Y dije, yo tengo que... Entonces, todo ese bagaje lo apliqué a lo que había aprendido, ¿no? Y me pareció una época súper chula. Es cierto que es muy desgastada. Te pasará también a ti, pero... Había momentos en los que decía, wow, es que incluso hubo un momento en el que yo mismo era un cuello de botella en muchos casos. Y te toca repensar tu forma de trabajar. O sea, es decir, que hay un montón de aprendizajes ahí súper chulos y a mí es un tema que siempre me ha parecido muy, muy interesante. Sí, bueno,
Perdona, Sí, Samuel, dime. No, un último como tip aquí, si me permites, yo siempre es como contratar a gente, ¿no?, que sepa hacer las mismas cosas que tú, ¿no? Yo, por ejemplo, era bastante fuerte en la parte de demand generation, growth y tal. La parte de contenido súper floja, pues contraté a la mejor de contenido y de comunicación, ¿no? La parte de product marketing igual, que yo no la tenía desarrollada, o sea, al final tienes que contratar a gente que sea muchísimo mejor que tú, porque si no, no tiene ningún sentido, y hacerlo con humildad y ningún miedo, lo que tú dices, darles el valor. Si ellos brillan, todos brillamos, porque al final el último objetivo es llevar a la marca, ¿no?, a lo más alto. Así que será como un último pensamiento. No, y súper de acuerdo con eso. De hecho, creo que es la forma de hacerlo. O sea, no hay otra. Y el que lo aprende, o sea, si lo puedes aprender a palos, peor. Si lo aprendes porque alguien te lo dice y lo aplicas, mejor. Entonces, en este caso, hacedlo así. Los que vayáis a ser managers, contratad gente que sea mejor que vosotros. Porque creceréis todos. Eso es así. Además, yo lo he visto, ¿eh? O sea, de hecho, yo tenía un equipo que yo decía, yo no sé qué hago dirigiendo a esta gente, ¿sabes? Porque era como son todos mejores que yo en áreas específicas. Entonces, yo dije, vale, lo mío es dirigirlos bien, o sea, tengo que hacer eso bien, ¿sabes? Exacto. Apoyarlos y acompañarlos. Claro. Y así es como se hace, ¿no? O sea, que genial. Vale, vamos a hablar un poquito ahora del sector fintech y me cuentas un poco cómo está el sector, qué se espera de él a nivel de competencia, no sé. ¿Qué opinas del sector fintech? ¿Cómo está a nivel en España, en Latinoamérica? Cuéntame. Sí, pues la verdad es que ha habido como un momento, ¿no?, muy de boom, como que era todo fintech, como que todos los inversores iban a tener su apuesta en las fintech, y sí que creo que igual se infló todo un poco, ¿no? Todo el mundo quería crear fintechs, y ahora estamos en un momento, bueno, en general un poco las startups, ¿no?, que se han congelado un poco el tema de las inversiones, los inversores ya eligen muy bien dónde invertir, dónde no invertir. Pero por supuesto yo sigo creyendo que fintech es un sector muy potente. ¿Hacia dónde vamos? Pues se ve, ¿no?, esa clara tendencia un poco a los pagos cuenta a cuenta, en el caso de nuestro sector, que es algo que se está ya viendo en Europa, en otros mercados, que en Latinoamérica todavía es incipiente. Y un poco cuáles son los retos, pues los a nivel regulatorio, porque nosotros, bueno, no lo he contado, ¿no?, pero tenemos como licencias puras bancarias, o sea, al final, aunque somos una fintech, estamos regulados como un banco. Mantenerte, ¿no? Lo difícil no es conseguir la licencia, es mantenerte ahí, en ese nivel de exigencia, en ese nivel regulatorio, con protocolos de seguridad muy complejos, muy exigentes. Entonces, ese creo que es el reto de las fintech, ser capaces de mantenerse ahí para cumplir con los estándares regulatorios, que al final no tienes un equipo de compliance o de regulación como un banco, ¿no? Es mucho más pequeño. Y eso sí que a mí me parece un mundo súper complejo y es todo un reto. Muy bien. ¿Crees que con todo esto que hay, bueno, entiendo que sí, ¿no? Pero con todo esto que hay de las nuevas tecnologías, la irrupción de la IA, porque ahora es la IA, hace unos años era la VR y la AR y hace 10 era el iPhone, y dentro de 10 era otra cosa. Entonces, ¿cómo ves tú a 10 años vista el sector del fintech, el sector de las transacciones bancarias, todo esto, ¿no? Porque ahí los bancos han tenido que pegar es algo han tenido que pegar un acelerón porque se estaban quedando súper atrás, claro. Súper atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros como fintech, que en teoría ahora sois como los players, los nuevos players, pero dentro de 10, 15 años a lo mejor ya no sois los nuevos players, sois los nuevos bancos, ¿sabes? Digo, ¿no? O sea, ¿tenéis alguna visión a esos 10 años, 15 años vista de decir, ostras, esto creemos que va a ir por aquí y vamos a tener que empezar a trabajarlo ya o nos puede saltar? Porque eso, yo creo que cualquier negocio debe tener esa visión de qué va a pasar conmigo dentro de 10, 15 años. Conmigo me refiero con mi empresa, con mi sector, dentro de 10, 15 años. ¿Cómo lo estáis viendo eso? Pues tenemos algo bueno, y es que otros mercados y otros players en Europa y en Estados Unidos
han hecho ese camino antes que nosotros. Entonces sí que es verdad que es inevitable no compararte con ellos, que es Plaid en Estados Unidos y Tink en Europa. Entonces hemos visto como, bueno, algunos han sido adquiridos por Visa, en concreto en el caso de Tink. Visa lo intentó con Plaid, entonces yo veo que bueno, ahí al final hay estas grandes alianzas en los grandes monstruos de las finanzas y nosotros como las fintech más disruptoras, más innovadoras, porque ellos pues al final se están dando cuenta de que necesitan este tipo de tecnologías para seguir creciendo. Entonces, bueno, esto es como lo que estamos viendo en los mercados que van un poco más adelantados a nosotros, lo que está pasando, que se están convirtiendo en estas grandes alianzas con bancos o incluso adquiridos por grandes instituciones financieras. Esto como que lo vamos viendo y nuestra visión pues al final yo creo que sigue siendo clara, ¿no? La del primer día, que es lo que te decía, de poder acercar mejores productos financieros en los países en los que operamos pues a la gente de a pie, donde todavía hay mucha economía sumergida, donde mucha gente no tiene acceso a una tarjeta de crédito y al final pues Belbo como uno de los facilitadores. Entonces ahí es donde pues siempre nos gusta vernos. Y hay que nos gusten las historias también de nuestros clientes y de los usuarios finales de nuestros clientes, ¿no? Porque nos hace poner un poco los pies en la tierra. Las visiones a veces son un poco, ¿no? Por eso es una visión, pero al final esas historias son las que nos hacen tangibilizar la visión y por eso como una obsesión diaria de conocerlas, de entenderlas. Estaba escuchando y estaba pensando en la importancia, porque creo que además estamos súper alineados con la visión de la vuestra, ¿no? De acercar las finanzas a las personas normales, ¿no? Y más en Latinoamérica, donde lo que te has dicho, aún es muy incipiente, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? Porque aquí en España, por ejemplo, cultura financiera hay muy poca o ninguna, ¿no? Y entiendo, esto es totalmente una suposición, en Latinoamérica pasará igual, ¿no? No se forma a la gente en finanzas, no se les enseña a gestionar su dinero. Ya solo las personas, ya ni siquiera a nivel profesional, sino simplemente, oye, tu cash flow, las cosas, el día a día, no se enseña. Entonces, ¿qué parte de responsabilidad tienen las fintech con respecto a esta divulgación o a fomentar esto? Para mí me parece clave, ¿no? Al final, porque ¿quiénes, si no, van a poder hacerlo, ¿no? Porque los bancos no van a estar educando a la gente porque no se trata. O sea, creo que hay una apertura, hay una vía de comunicación, una vía de acercamiento a las personas, a la marca, muy potente. Es decir, oye, yo te voy a enseñar, y creo que podría ser hasta incluso una línea paralela de negocio que sean las fintech las que enseñen finanzas a este tipo de gente, porque al final es su público, ¿no? Exacto. No sé. Yo últimamente estoy dándole muchas vueltas a esto a nivel personal, es decir, es que claro, pues yo intento formarme, intento aprender, intento tal, pero realmente no existe esa formación. ¿No? Es muy difícil, es muy opaco, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú desde el propio sector? Claro, sí, o sea, yo creo que he dicho que nuestro negocio es un B2B, pero en realidad es un B2B, B2C, porque al final si conseguimos que el cliente final tenga mayor educación financiera, pues va a ser más pro a acceder a este tipo de productos o a usar Belbo, etcétera. Entonces, nosotros siempre hemos tenido esa obsesión, ¿no?, de la divulgación, de convertirnos en nuestro propio medio de comunicación, como te decía, a través del contenido, que si vais a Belbo veréis, ¿no?, que tenemos un montón de contenido creado y no todo es B2B, hay mucho que va hacia el usuario final, pues para poder que aumente esta adopción. Y nosotros también hemos hecho algunas campañas por medio de influencers, no fintech, que van al usuario final, ¿no?, y que a través de medios como TikTok o Instagram pues llegan a este público, y nosotros pues hemos hecho algunas campañas conjuntas, ¿no? No es nuestro mayor foco el B2C, pero por supuesto siempre está de manera, ¿no?, ahí la lateral. Lo que sí que apoyamos mucho es a nuestros clientes
a proporcionar los materiales para que ellos eduquen a su vez a sus clientes, que es más fácil, ¿no?, que intentar ir al público en masa. Pero sí, por supuesto que yo creo que ahí hay un compromiso y casi todas las fintech es algo que tienen en mente. Al final es que esto es como muy teórico todo y estamos intentando pues que hacer realidad algo que muchos creían que era una teoría, ¿no? El Open Finance, no sé qué, esto es una teoría o tal, o la inclusión financiera, ¿no? Y al final nosotros lo estamos como haciendo tangible, haciéndolo visible y bueno, es un gran reto, la verdad, en el que todavía estamos, yo creo que estamos al 1%, ¿no? Como dice mucha gente. Bueno, pero hay margen de crecimiento, lleváis teóricamente poco tiempo, no sé, decía el día, ¿no?, que las empresas tienes que pensarlas para que duren 100 años, ¿no? Es como, no sé esto de dónde ha salido, pero lo he escuchado a más de uno. Es como, yo quiero una empresa que dure 100 años, ¿no? Y entonces, claro, no para sobrevivir hoy, que a veces pasa mucho en las startups, ¿no? En plan de, bueno, venga, ¿qué nos salva el culo hablando mal este mes? No, totalmente. De hecho, creo que es uno de los retos de las startups hoy en día. No luchar por sobrevivir, sino luchar por trabajar por perdurar. Es decir, por hacer algo que la tasa de mortalidad de las startups es 9 a 10, o sea, es una barbaridad, Ahí hay cosas que no estamos haciendo, no se está haciendo desde el punto de vista de la startup que se pueden mejorar. Yo creo que hay margen de mejora. Y que yo creo que la marca y el largo plazo tienen mucho que decir ahí. Pero bueno, eso es una opinión mía, ¿ves? Y creo que en casos como el vuestro me reafirmas en mi opinión. Es como el sesgo este de confirmación, ¿no? Mira, es verdad, porque es lo haces, la ha pasado. Muy bien. Vale, pues nada, vamos a ir cerrando un poquito más la entrevista ya, que nos ha pasado un poco. Te había prometido 45 minutos, llevamos una hora. Estarás tú mirando el calendario y decir, madre mía. No te preocupes, está gestionado. Vale, genial. Yo entonces me quedo tranquilo. Nada, te dejo ahora los últimos minutos un poco para que recomiendes alguna cosa, algún contenido, alguna cosa que quieras recomendar, que la gente entre a ver ese contenido que has hablado o que os conozca o lo que sea, ¿no? Te dejo aquí el último minutillo. Genial, pues mira, me encanta, me súper encanta Onos de Máximo Gavete, que sé que le has entrevistado, soy súper fan, que habla de filosofía y de diseño y me gusta un montón, la verdad. He tenido la oportunidad de hablar con él en algún momento y la verdad es que él es grande, es uno de los grandes cracks, ¿no? O sea, que ahora... A mí también es un referente y de hecho era uno de las ballenas blancas que tenía cuando empecé el podcast. Decía, yo tengo una serie de quiero a mí me ha dado un síndrome del impostor que no veas, ¿sabes? Cuando veo que has entrevistado a Máximo. Bueno, cada uno es bueno en lo suyo. Cada uno lo suyo, eso es, cada uno en lo suyo. Mira, luego me gustan, sigo un montón de newsletters de product marketing, ¿no? Porque al final, pues el positioning de estos productos de software es muy complicado. Y sigo una que se llama PMM, que es de Tamara Gromiski, que es muy interesante. También leo mucho la newsletter de Winter, que hacen con WY, que hacen temas de messaging y positioning. Y me parece como que dan muy buenos tips. Esto así como de mi día a día. Luego, a nivel de emprendimiento, mundo fintech, Miguel Arias, que trabajó en Carto y escribe Emprendiendo a Golpes, que da consejos súper... Luego me pasas luego todos los enlaces y los pondremos en la nota del episodio. Vale, genial. Miraré porque hay muchas. Exacto. Y de fintech, que tú me preguntabas mucho, que habla de tendencias, y esta es la newsletter que lee todo Dios en fintech, que es de Simon Taylor. Pero os paso los links para que la gente lo pueda compartir. Como ves, todas lecturas muy digitales, porque yo las lecturas en papel las dejo para mi tiempo libre. No, yo igual. Yo últimamente me pasa que leo muchos libros relacionados, pero porque me interesa. Yo leo al final leo lo que me interesa. Y si resulta que es de curro, pues lo leo. Y si resulta que es de una novela, pues la leo. Sí. Y a veces me he descubierto, fíjate, viendo a los anuncios en la tele porque me gusta. O sea, me gusta ver los anuncios. ¿Sabes? Y es como, tío, me interesa más el anuncio. Muchas veces me interesa más, pero es porque de formación profesional. Y al final es eso. Al final es la gente va a ver un anuncio, va a leer una newsletter, va a leer un libro, va a leer lo que le interese leer, va a escuchar lo que le interese escuchar. Que sea un anuncio, o que sea un libro, o que sea una novela, es
como secundario, ¿no? Entonces es un poco interesante esa parte. Muy bien, pues nada, dejaremos los enlaces de todo esto en la newsletter, en las notas del episodio. Y nada, Isabel, yo la verdad es que muchísimas gracias por este rato. Me ha parecido genial la charla porque hemos tocado bastantes palos. Me ha servido un poco para conoceros también un poco más en profundidad, porque como operáis en Latinoamérica es como está fuera de mi radio de acción habitual. Exacto. Pero ahora os tengo ahí en el radar. Muy bien. Y os iré viendo a ver cómo hacéis a nivel de marca, que estas cosas siempre me resultan interesantes. Genial. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un gusto. Se me ha pasado la hora volando. La verdad es que a mí también, ¿eh? Yo de hecho, estas cosas las hago precisamente porque aprendo un montón y se me pasa el tiempo volando. O sea que, si no fuera así, haría muchos episodios que no lo hubiera parado. Es normal. Muy bien, Isabel, pues nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias por este ratito y nos vamos viendo. Saludos. Gracias a ti, un saludo. Chao. Si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte, dale like para que podamos llegar a más gente y pueda crecer el podcast. Y si quieres formar parte de la comunidad de Relevante, tenemos un grupo de Telegram en el que puedes entrar y ahí podamos compartiendo contenido relacionado con el branding, las marcas y los negocios. En www.quintonbrands.com/relevante, ahí hay un botón que pone que te puedas unir a la comunidad de Telegram. Y ya está, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.